Bueno, vamos a comenzar, ¿eh? Vamos a comenzar. Hoy hay varios ausentes con aviso y los que se vayan sumando, bienvenidos serán. Vamos a hacer tres son y comenzamos. Om. 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 Buen día, Zairam. Bienvenidos somos todos los que estamos en este momento y bienvenidos serán los que se sumen al vivo en Zoom y si no, después que lo escuchan por YouTube. Hay varios ausentes hoy con aviso por distintos motivos, así que bueno, se sumarán sábado siguiente. Hoy vamos a comenzar el capítulo 7 del Gita escrito por Sai Baba. Capítulo 7 que tiene continuación con el capítulo 6 y vamos a leer 2 páginas y media aproximadamente. Y dicen así. Cuando el Dharma establecido perdón, en paréntesis dice el modo de vida superior, pero como ya lo ha dicho también Marco Erice muchas veces, todo esto que tienen entre paréntesis son interpretaciones que hacen el editor de la editorial oportuna que lo tradujo del inglés al castellano, así que siempre cuando está en paréntesis lo tomamos con pinza, ¿eh? Cuando el Dharma, establecido del estado sin forma, Nirakara, declina, yo encarno con forma de hombre, Narakara, viniendo con objeto de revivirlo y protegerlo para liberar a los buenos del temor, dijo Krishna. Esto lo está diciendo Sai Baba y está diciendo lo que dijo Krishna. Y ahora continúa Sai Baba diciendo, ahora bien, esta declaración podría causar algún recelo y surgiría la pregunta, ¿no llegará entonces la gente común a la conclusión de que el Dharma es algo que está sujeto a declinación y a deterioro? ¿No considerará al Dharma como algo que no es ni permanente, nitya, ni verdadero, satya? Pues bien, ustedes no captarán la importancia de la tarea de proteger a la rectitud, al Dharma, sino cuando consideren su origen y su propósito. Dios, por su propia iniciativa, creó este universo y formuló varios códigos para su mantenimiento y perfecto funcionamiento y estableció reglas de recta conducta para cada ser. Estas reglas constituyen el Dharma. La palabra Dharma se deriva de la raíz de dr, que significa vestir. Dharma es aquello que viste. El reino de esa, el cuerpo del Señor, está protegido por el Dharma que lleva puesto. También le da la belleza y la alegría. Es la sagrada vestimenta, Pitambara, de la India. Es la sagrada vestimenta de la India. Protege tanto el honor como la dignidad. Protege del frío y presta encanto a la vida. El Dharma preserva la dignidad de esta tierra. Así como el vestido mantiene la dignidad de la persona que lo usa, así también el Dharma es la medida de la dignidad de un pueblo. No solo este país, sino cada cosa en el mundo entero tiene su propio Dharma especial o deber y naturaleza exclusivos. Cada uno tiene su propio vestido distinto. El Dharma norma al grupo y al individuo. Tomemos los 5 elementos, los componentes del mundo para dar ejemplos. El agua tiene el movimiento y la frescura como Dharma. La combustión y la luz son el Dharma del fuego. Y así cada uno de los 5 elementos tiene un Dharma que le es propio y exclusivo. Humanidad para el hombre, animalidad para los animales. Estas cualidades los protegen de la declinación. ¿Cómo puede el fuego ser fuego si no tiene poder de la combustión y de la luz? Debe manifestar su Dharma para ser el mismo. Cuando lo pierde, se convierte en un pedazo de carbón sin vida.
Similarmente, el hombre también tiene algunas características naturales que son su propio aliento vital. Se les llama también habilidades, shaktis, y puede él identificarse como tal solamente cuando esas habilidades están presentes. Si las pierde, entonces deja de ser hombre. Para preservar y fomentar esas cualidades y habilidades se establecen ciertas formas de conducta, líneas de pensamiento. El Dharma no declinará si estas prácticas, acharas, y esta discriminación, vicharas, se mantienen vivas. El Dharma no es algo que nos es adjudicado y que proviene del exterior, y tampoco puede ser eliminado. Es nuestra propia naturaleza auténtica, nuestra singularidad. Es lo que convierte a un animal en hombre. ¿Cómo se respeta el Dharma? Siendo tú mismo, dice Sai Baba. El que se aleja de su propio Dharma, los dictados de su conciencia, y se comporta a su antojo, va contra él. Esta acción correcta, natural del hombre, ha sido denostada con el transcurrir del tiempo. Quienes la apoyan, la estimulaban y derivaban placer de ella, declinaron. Repito, esta acción correcta natural del hombre ha sido denostada con el transcurrir del tiempo. Quienes la apoyaban, la estimulaban y derivaban placer de ella, declinaron. Por eso, en términos ordinarios se dijo que había sido destruida, aunque es algo que no puede destruirse. Es como cuando la mala hierba sofoca la siembra. Así, el establecimiento del Dharma es sólo de sierva del campo. Ahora, en esta era de hierro, Kali Yuga, el Dharma se ha convertido en una mera cuestión de palabras, pero la rectitud no es sólo una mágica manipulación de palabras. Esto se debe entender claramente. Lo que ha de decirse es la verdad, lo que ha de hacerse es el Dharma. Hablen con la verdad, practiquen el Dharma. Este ha sido el toque de atención de las Upanishad, depositarias de la cultura india. Estas gloriosas enseñanzas se encuentran ahora olvidadas y hasta han sido tergiversadas. Ahora la orden del día es hablar del Dharma. Este es el primer paso en la declinación del Dharma. Es un descenso de la acción a la palabra. La creencia de que una cosa se hace con solo pronunciarlo. Esto, de hecho, es contrario a la rectitud, adármico. Pero lo que no se practica no puede tener fuerza. La fuerza del cocodrilo depende de estar en el agua. La fuerza del Dharma depende de que se lleve a la práctica. Se debilita cuando deja de practicarse y es arrojado sobre las arenas de las palabras. La verdad, si es una cuestión de palabras y se fortalece, la verdad sí es una cuestión de palabras y se fortalece cuando se habla de ella. Es difícil llevarla a la acción. Fuerza, aquí tiene dos significados, fuerza animal y fuerza dármica. Bhima tenía fuerza física, pero como su hermano mayor, Dharmaya, estaba a su lado, la fuerza de Bhima se volvió dármica. Los Pandavas se salvaron por su adhesión a la fuerza dármica. De no ser por eso hubieran sido derrotados desde el principio. Los Pandavas, sin Dharmaya, aun con todos sus recursos, hubieran sido fáciles presas para sus oponentes. Reflexionen acerca de eso. ¿Cómo fueron destruidos los Kurus, a pesar de sus recursos tan notablemente superiores? Porque no tenían fuerza dármica. Lo único en lo que podían apoyarse era en su mera fuerza bruta. El día que Dharmaya y Bhima, los que tenían la fuerza dármica, se fueron para la selva, el mal penetró y se apoderó del territorio de los Kurus. De manera que el Dharma, que un día se fue a la selva, tiene que ser devuelto a las aldeas y a los poblados para restablecer la abundancia, la prosperidad y la paz en el mundo. Del reino de la Dharma, el mundo tiene que pasar a la era del Dharma. Se necesita un esfuerzo especial cuando se cultiva una siembra, pero no se requiere ningún esfuerzo cuando se deja crecer las hierbas
y el pasto silvestre. La valiosa siembra del propio Dharma tiene que ser cultivada con todo cuidado y esmero. Si se practica el Dharma, el mal declinará por sí solo. No se necesita ningún esfuerzo especial para eliminarlo. Por tanto, es necesario el aumento de la práctica del Dharma. Entre paréntesis, Dharmastapana. Sairan, acá concluimos la lectura de hoy. Empezás, Dardo querido, muchas frases interesantísimas ahí, y dan para que cada uno nos expresemos, porque no para debate, pero sí para reflexión. Sí, se puede, buen día para todos. Sí, se puede opinar un montón de cosas y la verdad que tenemos para sacar de todo con este texto. Eh, yo arrancaría por un resumen que hice del concepto del adharma. Vieron que hablamos mucho del dharma, que generalmente lo traducimos como rectitud, como para generalizar, pero no es una sola palabra. Obviamente se traduce en montones de cosas el dharma, la acción correcta, la justicia, la verdad también, porque va asociado con la verdad. Bueno, y la palabra dharma, adharma, que por acá la repite varias veces y la dice, la traduce como no rectitud o algo así. Fíjense todo lo que la dharma involucra, me lo anoté acá, como para que vayamos teniendo una idea de que cuando el dharma se va a la selva, como dice, se pierde y el adharma lo cae en la ciudad o en el cuerpo, ¿no? En la aldea, dice. Bueno, el adharma, fíjense lo que es. Lo incorrecto, deshonesto, inmoral, impío, que va contra el orden establecido. Se asocia con la traición, la discordia, el vicio, la injusticia y la desarmonía. Y provoca sufrimiento, conflicto y desintegración. Sobre todo esta última palabra me encantó, desintegración, que es lo que le pasó a los Kauravas esto, a los primos malos de la historia del Mahabharata, en esta guerra donde mueren todos los Kauravas y sobreviven los Pandavas, que son este grupo de primos buenos, ¿no? Los que cumplen el Dharma. Desintegración, Perdón, Dardo, un sí. dato de color. Para no entrar en la historia de la organización Saiba Argentina, lo que es la desunión y la etcétera. Se infiltró el Dharma. Claro, la desunión es adharma. Está lo Sí. acabas de decir. Vos sabés que Saibaba usa la palabra penetró en la aldea, digamos, de los puros, ¿no? Del reino que ellos tenían. Penetró y se infiltró y se saturó de eso. Entonces, claro, no queda Dharma. Empieza a pasar todo esto que nombré, ¿no? Desarmonía, injusticia, traición. Era un desastre el reino ese. Entonces Saibaba, a pesar de que la historia está hay que hacer una comparativa con las formas de vida de nuestras y llevado hacia la sociedad entera, ¿no? Sí, las Y familias, ¿no? Nuestro grupo primario, exactamente, ¿no? la familia, el trabajo, en realidad en la sociedad y su comportamiento. Eh, por eso también habla del vestido, esa parte ya la vamos a tocar, de lo que viste, ¿no? El Dharma es lo que viste a un país. Bueno, y todo esto le pasó porque ellos se basaban solo en su fuerza bruta. Yo, si mal no recuerdo, Baba contaba que cuando se armó la guerra, antes Arjuna por el lado de los Pandavas y Duryodhana por el lado de los Kaurava, que eran los príncipes guerreros comandantes primeros, digamos, fueron a buscar refuerzos. Salieron por todas las regiones a buscar refuerzos porque se iba a armar esta guerra. Y realmente la maldad ganaba en cantidad, es decir, cuando llegaron a reunir todos los reyes que lo apoyaban a uno o a otro, la cantidad que llegaron a reunirse del lado de los Kauravas, los malos, los adármicos, eran en un número superior de 12 a 7. Creo que esa era la cifra que contó Baba. Imagínense, 12 contra 7 en multiplicación por miles o millones de personas en ese tiempo se reunieron, ¿no? Para la batalla. Era tremendo el poderío que tenían material o como fuerza bruta. Pero como acá lo aclara Saibaba,
Dharmaraya, Dharmaya lo llama acá, que es lo mismo, ¿no? El hijo del Dharma o el nacido del Dharma, que era el mayor de los Pandavas, el Yudhishthira también se llama. Este hombre siempre cumplía el Dharma, siempre decía la verdad, es decir, van unidos estos dos. Entonces, ¿qué pasa? Por eso Krishna fue del lado de Arjuna, de Dharmaraya, de Bhima, de todos los hermanos Pandava, porque ahí estaba la rectitud. Entonces, igual ganaron la batalla, es decir, por más que eran menor su número de ejércitos, igual lo ganaron, porque el Dharma estaba ahí. Lo que acá nos dice Baba, que tenemos que volver a eliminar tenemos que volver al Dharma, es decir, eliminando el adharma, ¿cómo hacemos? Simplemente trabajando en el Dharma, en las cosas contrarias a la Dharma que leí recién. Volver a lo correcto, volver a la verdad, volver a la sinceridad y al buen trato, a los modos, a la educación, que Sai Baba dio como educare. Todo eso tiene que restablecerse. Por eso dice él que cuando se habían ido a la selva, exiliados, ¿no? Porque fueron exiliados por 12, 13 años, los Pandavas, él hace una analogía de que el Dharma se fue, se perdió en la selva, se lo llenó, se Claro. llenó de telarañas y de enredaderas lúgubres, oscuras, y tiene que volver a las ciudades, a las aldeas, a los pueblos, a la sociedad en general para volver a establecerse este Dharma que fue lo que Krishna en realidad quiere volver a restablecer en aquel momento, en esa era, y en esta era fue Sai Baba, ¿no? Volvió para restablecer el Dharma. ¿Se acuerdan cuando habla de la palabra declinar? ¿Se acuerdan que quien ha leído los discursos de Sai, él siempre habla de que de las cuatro eras estamos en la peor, Kali Yuga, eh, que él lo compara con una mesa con cuatro patas cuando está en la era Satya, Satya Yuga, es una mesa normal con cuatro patas y está estable y firme. Y después se va degenerando, es como compararlo con una mesa que tres patas solamente, le falta una, y así van bajando cambiando las eras hasta llegar al Kali Yuga que se sostiene en una sola pata. Entonces, ahí vuelve Sai Baba como para restablecerlo. Está haciendo, digamos, la misma misión que Krishna en aquel momento en el Dwapara Yuga. Krishna había nacido en el final de la era de Dwapara Yuga, que fue la anterior a la que estamos ahora, al Kali Yuga, como para Gerardo, y seguir hay, sosteniéndolo. y hay una frase muy famosa que Baba dice, cuando el Dharma declina, ahí es cuando yo encarno de era en era. Claro, y es la que tenemos justamente lo mismo para Krishna, ¿no? Cuando dice al principio del capítulo, está un poco mal traducido según yo entiendo, pero en realidad lo que está diciendo es cuando el Dharma, que había sido establecido, porque así lo había establecido Dios mismo, ¿no? Declina por todo esto que hace el ser humano, se sale del Dharma. Em, ¿Qué pasa? Él encarna en forma humana, lo mismo decía Krishna, ¿no? Yo encarno, dice Krishna, con forma de hombre, Narakara, viniendo con el objeto de revivirlo y protegerlo, es decir, restaurarlo, ¿no es cierto? Y está bueno que agrega para liberar a los buenos del temor. Es decir, la gente buena, em, la gente de bien, no le gusta el Kali Yuga, no le gusta la forma de vida que leímos adármica recién, no le gusta, no. Pero otra gente sí, otra gente disfruta, gente demoníaca disfruta con el sufrimiento de los demás, con los disturbios, con los problemas, con Disfruta montones el de caos. cosas. Hay gente que disfruta el caos. Con el caos, esa es la palabra. Y bueno, pero como ahora acá habló de un cambio de era, ¿viste al final de lo que leíste? Miren lo que dice. De manera que el Dharma, que un día se fue a la selva, exiliado, Ujú. tiene que ser devuelto a las aldeas y a los poblados para restablecer, fíjense, restablecer la abundancia, la prosperidad y la paz. Y la paz en el mundo. Del reino de la Dharma tiene que pasar a la era del Dharma. Vieron que estaba hablando de eras yo. Bueno, a la era del Dharma, es decir, tiene que ser restablecido esto. Por eso la gente que actúa con Dharma, con la rectitud, no tiene eh, que
que perder la fuerza o dejar de seguir actuando, porque es lo único que Y, va a restablecer esto. y Fíjese después cómo... otro tema que me surge ahora y que cada uno después se expresará de acuerdo a lo que siente. Por lo que dice Sai Baba, también hay un Dharma obviamente individual, pero también hay un Dharma social que puede decirse, bueno, cada país tiene su Dharma también. Y cada época Así es, también tiene su Dharma. Así así es. entiendo yo. Lo del país que vos nombraste, viste cuando habla también al principio de la lectura, que la raíz de la palabra Dharma es DHR, ¿viste? Dr, que significa vestir. Y dice Baba, es aquello que viste. Entonces dice, ahí hace hincapié en la India, porque cuando dice la palabra el reino, el cuerpo del Señor, como que está hablando del reino, está hablando de la nación, de país, de región también. Significa vestir, es decir, acá dice que la India se está centrando en la India y después dice que a todo el mundo tiene que ser extensivo esto, pero dice que la vestimenta sagrada que usan ellos es el Dharma, justamente. Y lo bueno que tiene, fíjate cómo decís vos, Horacio, no solo del individuo, sino también va a la comunidad y a la sociedad en general. Pero también habla del individuo, fíjese, la manera de vestir, ¿no? Así como el vestido mantiene la dignidad de la persona que lo usa. Entonces uno puede saber qué tan digna es esa persona por el vestido que usa. Y lo mismo para un país o una nación, qué tan digna es esta gente, de acuerdo, dice Baba, con el Dharma que ellos profesan, bueno, con el Dharma que practican. Es decir, es la medida, dice Baba, el Dharma es la medida de la dignidad de un pueblo. Qué ¿Vieron bueno. cuando a veces nosotros los latinos envidiamos a países europeos y decimos, che, qué bien que se comportan, qué buena economía tienen, son todos educados? Mira los japoneses cómo se respetan unos Qué con limpios que otros, son, qué limpios que son. Nosotros qué acá un limpios, desastre. qué orden, qué respeto, sobre todo el respeto, ¿no? Bueno, están practicando el Dharma. Sí, Y Baba dice, como para que lo tengamos en cuenta y nos duela a los latinos, sobre todo argentinos y demás, ¿no? Es la medida de la dignidad de un pueblo. ¿Querés medir cómo es ese pueblo? Bueno, mirá cómo practican el Dharma, en qué medida. Así que es como para, claro. por ahí, sufrirlo, ¿eh? Padecerlo nosotros. Nardo, guardate cosas para después. Dale, Gracias. dale, adelante, adelante. Igualmente, gente, el que quiera, no es interrupción, el que quiera manifestarse mientras alguno habla, ya se desactiva el micrófono y le da. Teo, Exacto. adelante, Teo. Después vamos con los demás. Qué lindo tema este, Teo. Zairán, lindísimo. Yo Sí, estaba viendo que la declinación del Dharma, la Dharma, está muy evidente hoy en día, tanto en el círculo chico que uno vive como en el mundo entero. sí, Y gracias al advenimiento de nuestro avatar que nosotros tenemos este libro como el Yoga Vasista, los círculos de estudios estos, y tanto como los Vedas, los mantras, los servicios, para poder restaurar el Dharma tal como vino nuestro maestro a enseñarnos. Y por lo tanto es, por lo menos en nuestro círculo chico, digamos, somos responsables de ir restaurando eso que él vino a enseñarnos y a legarnos, gracias a Dios. Y es obligación nuestra volver a restablecer y estando donde estemos, llevar nuestro Dharma. Y así como se ve en otros países, eh, el Dharma de cada país es por los habitantes, cómo están adelantados espiritualmente, también lo podemos ver acá en nuestro continente o en nuestro país, en cada pueblo. Cuando uno visita un pueblo y ve su limpieza, su cultura, su forma de vivir, uno dice, uy, acá quisiera venir a vivir, qué tranquilo, qué diferente. Y es el Dharma, esa energía que se mueve en torno a los pensamientos de su población, ni más ni menos. Zaira, gracias, es hermoso este tema del sí, Dharma. y está Gracias. bien que
cuando ponemos el ejemplo del superior y también hay pueblos muy inferiores, ¿no? Por evolución. Sí, Y por Dharma encarnamos en uno o en otro también. Porque es exactamente. un pueblo muy primitivo del Amazonas, que hasta ni tienen un buen vocabulario porque no tienen cultura. Y bueno, su Dharma es lo que su sociedad lo puede hacer, ¿no? Cada cultura es distinta. Y lo Raúl que lo va a querido, llevar a evolucionar. Mm, Raúl Zaira. querido, ¿cómo está tu opinión sobre el Dharma? Muy bien, ha venido justo porque al regresar yo ayer de viaje, estando en la playa, uno tiene, agudiza estando horas mirando el mar y la naturaleza, horas de observación que te llevan a Brasil, estuviste, reflexionar. ¿no? Sí, En Brasil. en Pipa, en Natal y en Pipa, pero fundamentalmente en Pipa. Y lugar maravilloso. Y paralelamente me había llevado para empezar de nuevo el Ramacata 1 que lo había comprado en el encuentro de Nocancán y había perdido ese libro. Y justo estaba en la parte donde quería hacer referencia a todo esto que estamos hablando, en la parte donde ya Rama y Lakshma eran adolescentes y Wishmarita lo viene a convocar al reino y a pedirle a Dasarata que le preste los hijos porque tienen que combatir los demonios, porque en el bosque, en todos los ashram de todos los sabios, que lo hacían, tenían cada uno sus ashram con su discípulo y rezaban y rezaban y meditaban por el bien de la humanidad y de la naturaleza y de todo. Y resulta que los ogros y los demonios les destruían todo y lo que era un vergel y que era maravilloso y florecía todo, quedaban destruidos, arrasados por la energía negativa. Y Marita llegó a un punto en que dijo, yo meditaba y me ponían animales muertos delante mío, o sea, como diciendo, ya no lo soporto más. Y sé que el único que puede destruir a estos demonios es Rama. Ellos ya sabían. Entonces se va a pedir y el padre no quiere, como estos adolescentes, lo vamos a mandar con esos infiernos de demonios. Entonces llaman a Ballista y Ballista le dice, no tengas problema porque ellos tienen el poder. Todos sabían que Rama, o sea, Baba, tenía el poder supremo y era el único que podía destruir a los demonios. Entonces, toda esa epopeya que se lleva, que van al bosque y hacen recorrido por los distintos arram y cómo es el procedimiento, por qué matar, hasta era tan recto Rama que Maricha, que era la ogra mayor, ¿cierto? Era mujer, decía, pero ¿cómo voy a matar a una mujer si está prohibido por Dharma matar a una mujer? No se puede matar a una mujer. Entonces le explicaba, ¿cierto? Tanto Ballista como Sugarita que el tema era destruir el mal, no el sexo, ¿cierto? Sino la maldad que ellos provocaban a los demás. Bueno, en definitiva, se lleva todo el procedimiento, que es una exquisitez escucharlo, ¿cierto? Y entre Rama y Lakshma destruyen y matan a, la- a los demonios, a todos y los hijos de los demonios, y logran que nuevamente se restablezca, que sus arran en el bosque tengan esa función que ellos tenían de rezar y pedir por la humanidad y por el bien de todo. Ellos visualizaban todo este Dharma de la naturaleza que Dios había ofrecido. Eso por un lado, porque verdaderamente, y en paralelo me hacía reflexionar, yo mirando el mar, mirando el cielo, las montañas, y veía al lado mío que en todos esos lugares habían caído piedras volcánicas de hace millones de años, porque ahí ni siquiera había montañas para decir por qué están esas piedras volcánicas ahí en medio de la playa, cuando todo el resto es arcilla. Y es porque hace millones de años hubo algo y cayó y quedó ahí, ¿cierto? Y grandes murallones, ¿no? Pero después observar lo de la naturaleza, por ejemplo, era la playa de los delfines, vos ves que
salían los delfines y los veíamos. Y los delfines, ¿qué hacían? Vos veías que los pescaditos, flaquitos, así de 20 centímetros, saltaban así del agua y detrás venían los delfines para comérselo. Entonces, y se los comían, por supuesto, tenían una perseverancia hasta que, ¿por qué? Porque, pero su dharma, entonces todo eso es lo que me llevaba a mí a reflexionar. Todo está establecido en equilibrio. Baba dice que los animales no matan por matar, sino matan por alimentarse, que es parte del dharma que tienen ellos, es de encontrar en su propia lugar, encontrar lo que necesitan solo para alimentarse, ¿no? Entonces, y a su vez esos pescaditos se deben haber alimentado de otros más chiquitos, ¿cierto? Pero ver toda esa perfección de la naturaleza, el manejo de las olas, cómo se va y cómo viene, cómo recorriendo, me hizo acordar mucho los recorridos en auto a India, que ves muros así en los caminos con palmeras de un lado, arrozales del otro, cultivos de caña de azúcar y todo ese recorrido con casas así, bastante nivel medio bajo, así en su construcción, me hizo acordar mucho ese recorrido que uno hace de Bangalore a Puttaparthi en la India, que se ve en India, entonces asociaba mucho a todo eso. Y básicamente una cosa que me llamó la atención, que nosotros acá hablábamos de lo que vivimos con un carácter podrido, porque todo el mundo está enojado, habla de la economía, habla de esto, del otro, y los brasileros están en otra. Vos los ves que se viven riendo todo el tiempo, se hacen broma todo el tiempo, nadie te habla de política, nadie te habla de economía, y tienen una especie de alegría que es, yo creo que es dármico en ello, eso de vivir la vida, de disfrutar la belleza del aquí y el ahora, ¿cierto? Entonces a mí me llevó mucho a la reflexión esto de decir qué poco aprovechamos, estamos tan preocupados de otras cosas cuando Dios nos ha puesto, porque Baba nos dice, observen la naturaleza, aprendan de la naturaleza, todo esto está hecho para que ustedes reciban una gran enseñanza. Nosotros muchas veces con el apuro y la vorágine de la ciudad y de todo, no observamos todo esto que he tenido la oportunidad de estar unos días en tranquilidad y verlo. Entonces, verdaderamente esto del adharma y el dharma es muy importante porque a mí por lo menos me hace reflexionar Sí, que a veces nos pasamos de revoluciones y que está bien ver las cosas un poco más tranquilo, con otra perspectiva, ser observadores, aprender, porque Baba nos enseña hablando, pero también haciendo, y cuando uno ve el mar, la naturaleza, cómo crecen las cosas, cómo decrecen, es observar qué es lo que Él nos está brindando en estos ciclos de naturaleza, del día, de la noche, de la marea, de los árboles, de cómo la gente se alimenta. Bueno, es un aprendizaje, así que bueno, eso qué lindo. coordinó con esto de ahora, Zairam. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Raúl. Vamos con Andrea, Gisela, después vamos con Guillermo, Lili, bueno, hasta Adrián. Andrea, pregunta, a ver si la tenés clara. Digamos, no, yo no la tengo clara, lo que te voy a preguntar. Eh, el Dharma es distinto, digamos, para las sociedades, para las épocas, ¿cómo lo ves? Buen día. Buen día. Sí, y más leyendo ahí como lo decía en el texto, los distintos países, las distintas culturas, los distintos siglos, porque si vamos hace 2 siglos atrás, en este territorio era otra la cultura, las costumbres, y ahora ha sido otro el Dharma. Y con las acciones, por eso pregunté antes de lo de karma, que es acción y su consecuencia, ahí también estamos trabajando en el Dharma siguiente trabajando o destruyendo. Tiene todo que ver y es todo distinto. En el texto
me gustaron, me llamó la atención y me gustó cómo se respeta el Dharma, siendo tú mismo. Fácil. Respetando uno mismo, el ser en uno. Sí, Ahí y el deber de volvemos, Andrea, y el deber de Andrea, que no es el mismo del deber de Gisela. claro, por eso volvemos siempre al autoconocimiento, al saber quién soy, al respetar ese quién soy, no lo que la sociedad me pide, lo que mi familia me pide, lo que creo yo, lo que volver a ir para adentro, respetarse uno, quién es uno verdaderamente, usando la palabra verdad como lo usa acá en el texto. Eso por un lado, siendo tú mismo, y está entre comillas. Sí, Y después, al principio, cuando dice Baba, ustedes no captarán la importancia de la tarea de proteger a la rectitud, sino cuando consideren su origen y su propósito. Eso también me gustó. Cuando consideren su origen y su propósito, su por qué, su para qué. No porque el libro me lo dice, o para cumplir con los 10 mandamientos, vamos a poner un ejemplo de una religión, sino cuando sepamos el propósito, cuando comprendamos, gracias al conocimiento, a las herramientas que Baba nos dio, como dijo Teo, los privilegiados que somos nosotros que tenemos todas estas herramientas, que somos contemporáneos con el avatar, la responsabilidad que tenemos también. Eso también debe ser parte de nuestro Dharma. Así que es muy complejo, es muy lindo y hay un montón para hacer. Está bueno. Gracias, Zairán. Y me encanta tu remera. todos uno. Bueno, gracias. Gisela, es un tema lindo, fácil, pero complejo. Y Fácil coincido de captar, pero complejo de discernir si estoy en el Dharma o no. No es fácil, ¿eh? y es como que hay que estar continuamente en el eje, las 24 horas, cada uno en su rol y en su lugar. Y creo que esto del Kali Yuga, que están cambiando las épocas, y vemos que ya el respeto, los valores se están perdiendo desde la sociedad. Por ejemplo, yo como docente veo que ya el respeto por los maestros se pierde, entonces eso es como que hay que, bueno, que empezar a trabajar. Yo doy clase a futuros docentes y bueno, entender que esos valores se perdieron, pero hay que empezar a trabajarlos de nuevo, porque por algo estamos en esta era y a lo mejor parte de nuestro trabajo, de tener en cuenta la rectitud, que va muy de la mano, de la acción correcta, siempre es que con uno y no perder de vista que, bueno, que si estamos en esta era es para trabajarlo, ¿no? Y que este es nuestro desafío y poner en práctica también, cuando Baba nos daba el código de conducta, ¿no? En los grupos, y bueno, es como que no perder de vista eso, que me parece que hay que ser optimista y cada uno en su lugar trabajar con amor y en conexión con el ser, porque si no nos tiramos al pesimismo y me parece que no, me parece que ese es el mensaje, porque esta era, a ver, va a ser larga, digo, entonces tenemos mucho trabajo y bueno, y siempre desde el lugar y desde nuestro ser, nunca perder ese eje, ¿no? Sairán. Sí, es cierto. Qué lindo, Gisela. ¿Puedo Guillermo, decir querido. algo? Ah, sí, adelante, Silvia, adelante. Vos sabés que todo lo que vienen diciendo me hizo acordar a lo que dice Baba, mi vida es mi mensaje. Ujú. Y bueno, eso tiene que ver directamente con el Dharma individual, digamos, de cada uno. ¿Cuál es el propósito que me trae estar acá? Eh, que bueno, lo fundamental para nosotros es ser una buena persona, por ejemplo. Y eso todo el tiempo nos lleva a un autoanálisis también, a cómo nos estamos comportando, si cumplimos con lo que decimos que hay que cumplir en la vida personal, me refiero, ¿no? Y eso creo que se hace expansivo. Por eso me acordé de esa frase de Baba, mi vida es mi mensaje. Eh, bueno, eso quería agregar nomás. Qué Me lindo, vino Silvia. así a la mente. Sí, y yo insisto que quizás es mi forma de verlo, que no es tan fácil eh, No, ver si uno está actuando
dármicamente o adármicamente, porque muchas veces nos autoconfundimos y si no tenemos el intelecto muy purificado, que no lo tenemos muy purificado, muchas veces decimos esto es dármico lo que hago, y para Claro. nada. O la vida te pone dos encrucijadas, que Guillermo fue militar. Bueno, andá, agarrá el helicóptero, ite, o tu familia está enferma y tenés que cuidar sí o sí a tu familia. ¿Qué haces? O sea, ¿de dónde está lo que tenés que hacer? No es tan fácil, ¿no? Ver dónde está el Dharma del Claro, momento. claro. Sí, gracias Silvia. O no, Guillermo. Para mí es difícil por ahí ver si es el Dharma lo que estoy haciendo o estoy actuando adármicamente. Muy buenos días a todos. Voy a partir contando una anécdota, pero muy breve. Yo me casé un 8 de diciembre y el día 9 de diciembre, cuando estaba iniciando eh, mi periodo de casamiento, me dijeron, tiene 24 horas para estar de vuelta en la unidad. Y ¿Ve? dejé a mi Ahí tenés un señora ejemplo. sola, en un departamento que no estaba habitable y desaparecí por 3 semanas. Mira. Bueno, ejemplo así cortito y muy preciso. Bien, esta lectura de hoy día, por cierto, es tremendamente potente porque por lo menos a mí me hace reflexionar de, de lo que uno hace en el día a día. Y en alguna parte dice, Dios, por su propia iniciativa, eh, estableció reglas de conducta para cada ser. Pero, pero cada ser, ¿cómo aplicamos eso? Hay dos temas. Uno, hacia el interior, lo que uno hace individualmente, pero también uno es parte de una familia y la familia es parte de una comunidad pequeña y parte de una comunidad más grande y de un país, de una región y finalmente está el mundo entero. Y ahí están los preceptos de dharmas colectivo o dharmas por países, que por cierto son bastante potentes. Y para mí uno de los temas que hoy día constituyen una verdadera amenaza para el Dharma, análisis que estoy haciendo a partir de la lectura de hoy día, es el tráfico de influencia perverso que tienen los medios de comunicación. Hoy día Sí. uno prende el televisor y la verdad es que es un horror ver que el 80% de las noticias son noticias que tienen que ver con dramas. Hay un Pará, y vos cambiás de canal y un canal te dice blanco y cambiás al otro y te dice negro. Y los dos están convencidos. Y vos decís, ¿y el gris? Así es. Un mapa de amenazas mundiales que se está publicando hace más de 15 años, donde hay temas que son bastante potentes. Y fíjense que en esos temas uno puede visualizar rápidamente el concepto de Dharma. Por ejemplo, entre las amenazas que están siendo presentes en la humanidad está el tráfico de órganos, el tráfico de mujeres, el tráfico de niños, eh, etcétera. Y la más grande, la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy día y ha tenido los últimos 10 años, tiene que ver con el cambio climático y sus efectos sobre los fenómenos meteorológicos severos. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que yo he leído bastante para ver si encuentro un mapa asociado a los aspectos positivos y no encuentro ninguno. O sea, es como en la televisión, uno trata de buscar temas que sean positivos y la verdad es que cuesta un poco. Bueno, y ahora muy específicamente a cómo veo yo este tema del Dharma en lo personal. Creo que hacer lo que se debe hacer a veces es bastante difícil, porque tal como decías tú, Horacio, hay un límite en el cual uno dice, bueno, ¿será bien, estará mal? Pero bueno, siempre hay un punto de inflexión. Y tal vez sea de que estamos muy influenciados por, en general, las sociedades, las personas, por el poder, por el retorno económico, por la capacidad de influir en el resto. Y es así como pareciera ser de que la gente buena tiene menos posibilidades de surgir que la gente que se aprovecha del resto. Y lamentablemente, por la educación que en general se tiene, las herramientas que tienen muchos jóvenes hoy día son bastante limitadas
para poder enfrentar a estos demonios. Son bastante limitadas. Entonces yo creo que aquí uno tiene una gran responsabilidad de tratar de, yo creo que no influir en las personas que lo rodean porque eso es difícil, sino que simplemente actuar en forma lo más, lo más adecuado posible, lo más dármico posible, que a veces no es fácil, no es fácil, porque está el nivel de publicidad que uno tiene en todas partes para hacer cosas que finalmente no tienen ninguna importancia. Y, y finalizo este comentario con una situación que me tocó, dos situaciones que me tocaron vivir. Una cuando era muy jovencito, que aquí en Chile hubo un asesinato de una jovencita de clase media, en un club, en el Club Español, que era un club muy conocido. Y eso fue motivo de noticia durante semanas, si no meses. Hoy día, aquí en Chile, eso no sería noticia, porque el índice, digamos, de agresividad y de asesinatos que hay, fundamentalmente es promovido por agentes infiltrados a este país del extranjero, que no quiero mencionar el país, pero ustedes saben a qué me refiero, es algo dramático. Entonces, ¿cómo ha cambiado esto en 50 años? De ser un país extremadamente estable a hoy día ser un país donde la estabilidad es simplemente histórico. Y el segundo punto que quiero comentar es que hace aproximadamente unos 15 años atrás, cuando mi hijo más chico tenía aproximadamente 15, 10, 14 años, hubo un asesinato, un lamentable asesinato de un niño de colegio de 14, 15 años, que de hecho estaba en el mismo colegio de mi hijo, pero no era compañero de curso. En una riña callejera, aquí en el barrio, en un barrio de muy buen nivel, murió un chico. Y eso fue noticia durante una semana, 2 semanas, no más. No fue como la situación de 50 años atrás, que fue meses. Y salió por todas partes. Y aproximadamente un mes después de eso, este hijo mío estaba un día conversando con un amigo a la 1 de la mañana en un lugar bonito y vio que se armaba un incendio en una casa. Y él era Y mi hijo Felipe era brigadier de bomberos, era de estos jóvenes bomberos que practican, pero no hagan incendios. Y él fue al lugar y se dio cuenta de que la gente había salido de la casa y adentro había una señora. Y él tomó las previsiones del caso, se cubrió la cara, entró y sacó a una mujer que era una médica, o como dicen ustedes, o doctora, que le había explotado, después se supo, una estufa y estaba inconsciente y se estaba empezando a quemar. Y la sacó. Y cuando llegó el marido, que venía llegando casualmente, tipo 1 de la mañana, el marido quería llamar a la ambulancia. Y mi hijo de 14 años le dijo, no, llévela al hospital ahora, no tiene tiempo. No, 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 llévela. Y si no la lleva, la llevo yo. Bueno, la llevaron. Y él después ingresó por la parte de atrás con mangueras, digamos, que sacaron ahí su amigo y apagó el incendio. Cuando llegaron los bomberos, como 7, 10 minutos después, la mujer ya iba rumbo al hospital, probablemente si no había llegado, y el incendio estaba apagado. Eso fue noticia en televisión de más o menos 10 segundos. 10 segundos. Entonces ahí es donde uno dice, wow, el Dharma parece que excepto hacia uno al interior, no produce visibilidad. Y eso es lamentable porque, tal como dice acá, si queremos seguir los preceptos de Dios, tenemos que seguir esa regla de buena conducta para cada ser. Muchas gracias. Sí, qué tema, qué vende hoy día, qué es lo que vende hoy día, es un tema. Lili y Adrián, después si quieres expresarte, hacelo por favor, Adrián, ¿eh? Lili, ¿estás disponible? Ahí también está Adrián. A ver, el que Si se abra. quieren puedo decir algo, pues después tengo que salir. Adelante, Adrián, del Dharma, nos estamos Bueno, expresando el Dharma. Lili, Adrián, Om cualquiera de los Sairam, dos, empiecen, no hay problema. Om Sairam. Para mí, eh,
es un tema bastante complejo, pero lo voy a tratar de simplificar. El Dharma en realidad, para cada uno de nosotros, porque no podemos modificar, podemos modificar el Dharma mundial modificando el Dharma nuestro. Y el Dharma es poder tener coherencia entre palabra, pensamiento y acción. Y sobre todo creo que el Dharma se expresa cuando uno trata de no ejercer violencia. Pero la primera violencia que uno debe evitar es la violencia con uno mismo. Nosotros muchas veces nos sentimos culpables y la culpa es la forma más sutil de violencia que ejercemos. Es un ejemplo que estoy dando, en donde cómo podemos evitar, en principio, la violencia, hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro. Porque cuando la evitamos hacia adentro tenemos más posibilidad de entrar en un periodo de paz, de calma, y poder actuar mejor. Entonces creo que fundamentalmente el Dharma es esto, es tratar de hacer un esfuerzo de ser coherente siempre entre palabra, pensamiento y acción. Y de esa forma vamos a estar más cerca de ser verdaderamente humanos, como dice Swami. Y poner en acción los valores humanos que Swami nos enseñó de la verdad, de la acción correcta, la paz, el amor, la no violencia. Entonces, en sí, lo que yo trato de hacer es comenzar para ejercer el Dharma conmigo mismo, para poder estar haciendo la acción correcta que en principio no me violente a mí, no me haga mal a mí. Y de esa forma voy a tener más posibilidades de no hacer daño al otro, al semejante, al que está conmigo, al que está viviendo esta experiencia de vida conmigo. Bueno, esto es lo que quería comentar con respecto al tema. Qué lindo, Adrián. Me hiciste acordar cuando mi señora íbamos mucho al Padre Ignacio, antes acá en Rosario, que es un cura, un cura sanador. Le decía a ella siempre, sacate la culpa, sacate la culpa, sacate la culpa. Era lo único que le decía. Sí, exactamente. Mi Porque señora está de vacaciones y en vez de disfrutar el momento sufre porque no está la amiga, la hermana, la mamá, o sea, ¿qué cosa? La culpa. nos inunda constantemente y nos daña, es una forma de ejercer violencia sobre nosotros. Entonces creo que en lugar de buscar generalidades hay que tomar algo, un hecho práctico y tratar de trabajar sobre eso. Y yo lo que trato de trabajar en este momento es sobre eso, sobre la culpa. Cuando viene una sensación de culpa por cosas que no hice o hice mal, tratar de cambiar ese pensamiento. Swami dice muy claro, dice, cuando viene ese pensamiento, rechazalo con otro. Pensá en mí, pensá en Swami, pensá en otra cosa. Tratar de poner en práctica eso, es decir, a nosotros nos inundan muchas veces los recuerdos dolorosos y no podemos hacer nada con eso. Sí, lo que podemos hacer es rechazarlos y recordar a Swami, hacer un mantra, tratar de no caer en esa trampa que nosotros mismos nos ejercemos. Qué interesante. Qué Bueno, lindo quería tu compartir aporte esto. siempre. Adrián, te extrañábamos, hace rato que no te teníamos, Sí. te extrañamos. Un Bueno, abrazo. muchas gracias. Acá Gracias. estoy tratando de estar de vuelta, estando de vuelta. Gracias. Adelante, Lili. Un abrazo. Gracias. Bueno, el tema es grosso, ¿no? Sí. Eh, a mí de todo lo que leyeron, por supuesto que todo era importante, pero hubo algún detalle que se une a cosas que yo siento cuando estoy en la calle y veo cómo se viste la gente. En este periodo siempre me ha llamado la atención que realmente en la vestimenta uno percibe netamente el caos. O sea, el hecho de que cada uno va vestido de una manera insólita. Y lo que me llama más la atención, y en esto tiene que ver lo que decía Guillermo, hablando de la función que tienen los medios de
comunicación, por así decir, en todo esto. Pero una de las cosas que más me llamó la atención últimamente es esto de que la gente va con los pantalones rotos a propósito. Y que cuanto más rotos y más eh, desastrosos son, parece ser que los compran, que van y pagan cifras para ponerse eso, porque esa es la moda, que ni siquiera nadie llega a ir un poco más allá de preguntarse el porqué de todo esto, ¿no? O sea, nosotros estamos viviendo esta época del Kali Yuga, indefectiblemente estamos en este momento. Entonces, el operar de las fuerzas del mal es tremebundo y entra en todos los niveles, y por ejemplo, el tema de ver a la gente vestida de zaparrastrosa es instalar con anticipación que qué bonito es ser miserable. O Y ridículo, o que lo ridículo quede bien. sí, o sea, él es lo caótico realmente, Sí, ¿no? caótico, exacto. Porque, Ojo, Lili, que para algunos esto no es adármico, es una, o sea, no es mi no, por caso. eso lo Es una llevan cultura, ¿sí? encima, le han convencido a la gente, esto es lo tremebundo, de que eso es lo que hay que hacer, ¿entendés? O sea, hemos llegado a este extremo. Sí, es un tema complicado, porque también, qué sé yo, uno tiene el modelo de Baba. Baba los hacía vestir a todos de blanco, limpio, pulcro. Bueno, entonces ahí me saco el sombrero diciendo, bueno, Baba dio el ejemplo, ¿no? Pero después es un Claro, tema pero bueno, complicado. pero en nuestra sociedad la gente no va vestida de blanco Sí, sí, impecable, Olimpia. ni siquiera muchas veces limpia, por eso. Bueno, bendigo este momento que logramos unirnos, que logramos compartir, intercambiar, aunque sea de esta manera, porque ustedes saben que cada vez es más difícil encontrarse con las personas vis a vis, ¿no? Entonces, bueno, nada, lo que decía, eh, se fue, eh, Adrián, que la manera de preservar el Dharma es la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Muy bien. Listo, muchas gracias, Lili. Manuel, ¿estás con nosotros, Manuel? No estabas al principio, pero bueno, estamos hablando del Dharma, empezamos el capítulo 7. Si querés expresarte. Ten el micrófono cerrado. Y si no, ya pasamos al amigo Dardo. Bueno, Dardo, hasta que Manuel logre abrir el micrófono. Dale. No, mientras agrego algo, así después otro también vuelve a ¿Sí? participar. ¿Cómo no? Eh, Bien, yo me estaba acordando mientras con todo lo que decían, bien dijiste vos que en este momento, como estamos en el Kali Yuga, tratan de instalar que la inmoralidad en todos los aspectos es correcta y está bien y es lo que hay que seguir y hacer. Y mucha gente lo cree y de hecho lo practica y lo hace propio, ¿no? Pero no es su Dharma natural. ¿Y por qué sucede esto? Recuérdense, tengo una frase acá que justo me estaba acordando de que leímos el capítulo 6, el capítulo anterior. Déjenme ver Es acá. interesante lo que dijiste. O sea, lo sigue por moda, pero no por convicción, digamos. Exacto, y aparte de eso, yo me acuerdo muy allá en algún momento he leído, quien ha leído mucho a Saibaba lo debe recordar a esto, que él dijo clarito, no me gustan esos peinados, esas ropas que se ponen, eso que va con la moda, que cambia y que hace, le cambia el aspecto a la persona, lo tiende a hacer lo que no son. Es decir, él lo dijo clarito,
cuando la moda se quiso instalar que no sé si eran pelos de colores o qué, no le gustó a Saibaba y Él lo estuvo dijo. en la época de los hippies, los primeros hippies que surgieron hace muchas décadas atrás, ¿no? Ujú. Claro, bueno, eso que hoy también hablaban de los ascetas y demás, hay, hay personajes que están más allá de todo, ¿no? Más allá de las reglas. Eso ni hablar, la gente que se ha liberado en vida, les es permitido todo, pero no estos chicos o esta gente, mayores, incluso adultos, que están errando todo su comportamiento. Y fíjense el por qué está pasando esto, aparte de que porque estamos en la era del hierro, de Kali Yuga. Lo leímos acá el capítulo 6, capítulo pasado. Acá dice, todos en este mundo están obligados a seguir las reglas del karma, cuando hablábamos de hacer una acción, que debería ser correcta según estamos estudiando. Y acá, donde dice, pero la gente está generalmente tan hundida en la ignorancia que no se da cuenta de su propio estado moral o intelectual. Es decir, el Dharma en todos nosotros, o individualmente, o en el país, decae, declina, porque estamos hundidos en la ignorancia. Y está la densidad de eso, que no nos damos cuenta. Y como dijiste vos recién, Horacio, bien, en vez de inmoralidad, digamos el adharma. Es lo mismo, quieren instalar el adharma como que es lo correcto. Es decir, Sai Baba una vez, también creo que lo habíamos visto acá, que dice, quieren dar el dharma, darlo vueltas pata para arriba. Es decir, retorcerlo y ponerlo al revés, ¿no? Como el mundo del revés. Así que eso es lo que hay que mirar, que tenemos que estar con mucho discernimiento, bien despiertos, para poder observar qué es correcto y qué no. Y justo vino bien que Silvia hace el comentario que parece simple, pero es profundo, de que lo sabemos todos los que estudiamos a Saibaba, que lo dijo él, miren mi comportamiento, miren, yo ando con los pantalones todos rotos, yo ando, es decir, él está más allá de eso, pero vine a establecer un ejemplo y de hecho lo dijo, miren mi comportamiento en todos los aspectos, ¿no? Cómo tiene que comportarse en la sociedad, con las cosas que pasan, cuáles son las resoluciones que tiene que tomar. Que hoy también se preguntaban ustedes que es difícil a veces si hago esto o hago lo otro ante una decisión de una acción a realizar. Mm. También tiene que ver esto, también tiene que ver en, en la medida que mayor ego hay en una sociedad o en un individuo, menor es el cumplimiento del Dharma. Es decir, a mayor ego uno es puramente, uno se desvía de lo que tiene que hacer y pierde el discernimiento, porque el ego es como esa ignorancia, es sinónimo, cubre el intelecto, al Buddhi, ¿se acuerdan? Lo cubre y lo llena de oscuridad, de densidad, y no puede discernir. Si no tengo un intelecto limpio, no puedo saber qué está bien y qué está mal. Y como mi ego es alto, y en la sociedad están instalando que esto está bien, que el caos está bien, que la falta de rectitud está bien, que la injusticia está bien, que atacar a las personas buenas está bien, que decir falsedades está bien. Entonces, si mi ego es muy alto, yo quiero ir para donde corre la masa. ¿Se entiende? O sea que ese es el tema. Si uno no pierde, no va deshaciendo el ego, no puede eh, salirse de eso, no puede salirse de la ignorancia, no puede ejecutar el Dharma correspondiente, el Dharma correcto. Ahí creo que querían comentar. Después sigo, Horacio. Vamos. No, no, Sí. que Teo puso, Baba también dijo que tu vida es mi mensaje. Claro, está diciendo que tenemos que imitarlo en el buen sentido, cómo debemos actuar nosotros en el mundo. Dardo, Eh, sí, Adelante, Raúl. sí, no, que estaba repasando el mensaje de hoy, que es muy interesante, de Baba, dado en el año 93 y habla donde el conocimiento de los científicos que crean las cosas por crear sin medir las consecuencias, ya sea que el uso tecnológico se genere en armamentos, se generen en cuestiones
que no son dármicas realmente. O sea, el mal uso de la inteligencia para crear cosas con mal uso. O sea, no quiere decir que la inteligencia se va a crear para descubrir cosas relacionadas con la medicina, cosas relacionadas con la naturaleza. Y también habla de la agresión al medio ambiente. O sea que existe todo una pérdida de rumbo en el sentido de decir, ¿por dónde debo transitar? ¿Por acá o por allá? Y bueno, eso es lo que hay que reordenar y redescubrir. Y esto él ya lo anticipaba hace 30 años, cosas que estamos viendo hoy. Zairam. Ujú. Antes del cierre de Dardo, si alguien quiere expresarse con algo que le quedó, siéntase cómodo. ¿Puedo? ¿Me Adelante, escuchan bien? Manuel. Muy bien, Zairam, Manuel. sí. Disculpen que ando caminando, pero de mi ejercicio de la mañana, pero así vamos a hablar. Bueno, todo esto que está sucediendo es algo programado, es una distopía en donde los valores son totalmente opuestos y por supuesto que hay voluntades que están tratando de que esto se vuelva una normalidad. Y hay muchos aspectos, pero bueno, yo lo que pienso es que está bien, así es parte de las eras, no hay ningún problema. La clave es que nosotros nos centremos en Baba, en nuestros valores de Baba, que vivamos nuestra vida dármica aparte de cómo sea el mundo, ¿ok? Incluso en la época de Jesús, Jesús decía, vivid en el mundo, pero no seáis del mundo, porque el mundo siempre es atrapante. Entonces, en vez de como dar mucho énfasis a todo esto, más bien deberíamos reforzarnos en vivir los valores de Baba y simplemente vivirlos y vivir en paz en medio del caos y aunque se produzcan cosas, no identificarnos con eso. Eso es lo que podría decir. Como que le demos como más énfasis a eso que al mundo, pues. Ok, Exacto. gracias. Como nos dijo Baba, ¿quieres cambiar al mundo? Bueno, primero cambiate vos. Por supuesto, nosotros somos el mundo. Y qué bonito, porque cada uno de nosotros, miren, aunque el mundo esté como esté, cuando la gente recibe bien de nosotros, ellos ven la presencia de Dios. Ellos ven que hay gente buena todavía. Y eso refuerza su fe en Dios o su esperanza y a veces ser un apoyo para gente que está sola, pues. Bueno, entonces nosotros, nuestra satisfacción es como ser la luz del mundo. Obviamente, la luz es lo más brillante que podamos tener, pero al final ser luz del mundo. Om Sí. Sairán, hermanitos. Gracias, Manuel. Ok. Dardo, querido. Gracias, ¿me permites un Sí, Guillermo, comentario? adelante. Hablando de Dharma, en su oportunidad, en los 90 estaba muy fuerte la carrera espacial y Estados Unidos estaba avanzando con los transbordadores espaciales. Y hubo un grupo de científicos de la NASA que, dicho sea de paso, una gran cantidad de las cosas que hoy día utilizamos nosotros en la vida diaria vienen producto de los estudios de las agencias espaciales, por la investigación y desarrollo que realizan. Bueno, un grupo científico de la NASA que advirtieron que si había algún incidente en el despegue de un transbordador espacial entre el minuto que activaban los motores de combustión líquida hasta el minuto 3 de vuelo, los astronautas no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Perdón. Y para tal efecto, propusieron un plan
de solución al tema que significaba 6 meses de tener el programa espacial. Y eso era Dharma, en el fondo, por lo que yo, dentro de mi nivel de ignorancia, entiendo. Y las autoridades de la NASA dijeron que no era viable detener el programa espacial por 6 meses, porque eso le generaba una gran ventaja a las otras potencias. Y siguieron. ¿Cuál fue el resultado? Que aproximadamente 6 meses, un año después, frente a la vista de millones de personas, explotó el Challenger, donde iba una mujer que era, entre otras cosas, una maestra de escuela. Y resulta que, bueno, eso significó de que el programa de la NASA, de los transbordos espacial, se detuviera por 2 años. Y eso fue evitable. O sea, las personas que tenían que hacer lo que tenían que hacer no lo hicieron. Y ellos tenían a la vista la información. Yo supe esto porque 2 semanas después de ese accidente, ese trágico accidente, donde, dicho sea de paso, los parientes de los astronautas estaban en una galería que está a 3 kilómetros de distancia. O sea, ellos vieron la explosión en directo. Digamos. Me ha tocado tener la suerte de ver despegue de transbordadores espaciales. Y resulta que lo más trágico de todo es que los astronautas, que eran 7, creo que eran 7, no murieron con la explosión. No murieron con la explosión. Ellos murieron con el impacto cuando cayó el módulo al agua. O sea, sobrevivieron durante más de 2 minutos, sin comunicación. No tenían comunicación hacia afuera. Pero después se descubrió eso. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando uno deja de hacer lo que tiene que hacer, las consecuencias son impredecibles. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿tengo yo el derecho a hacer algo cuyas consecuencias puede afectar no solamente a mí, sino que a la gente que me rodea, a la gente a la cual dirijo, o incluso más, al país al cual estoy dirigiendo, etcétera? Parece que la respuesta es demasiado simple, pero lamentablemente hay mucha gente que probablemente por lo que se mencionaba antes, por el ego, dice no, es preferible seguir adelante, no importa, lo que venga se arreglará. Lamentablemente en el caso de estos astronautas generó esa consecuencia que acabo de explicar. Gracias. Qué linda historia. Y bueno, y antes de darte paso, Dardo, lo que dijo también acá antes Andrea en el chat. Eh, que también hay que verlo desde el punto de vista del que decidió continuar, porque el Dharma de los quizá era continuar, el Dharma de los que después la consecuencia fue fatal, pero quizá el Dharma de los dos era correcto, el que dijo no, paremos todo y el que dijo no, continuemos. Ese es el tema, ¿no? Que solo Dios lo sabe, cuál es el Dharma de cada uno, y más allá de las consecuencias, uno, Dardo, complicado es el tema. Sí, mirá, con respecto a lo que mencionó recién Guillermo, justamente es lo que Arjuna no entiende, no está entendiendo, Muy porque bien. él piensa en su egoísmo. Baba siempre habla de egoísmo cuando dice que Arjuna no quiere entrar en batalla. ¿Por qué egoísmo? Porque piensa en él. Pero, Dardo, pero Sí. Arjuna se cree que tiene el Dharma en su decisión de no ir a pelear. Exactamente, está confundido. Y entonces le ruega a Krishna que le explique cuál es la acción correcta en este caso. Pero ¿por qué sucede esto? Porque él está pensando que la acción correcta no es matar a sus parientes enfrente, en la batalla. Y aunque Krishna le dijo, estamos en una guerra, ellos vinieron a matarte, hicieron 10.000 millones de fechorías, vos tenés que imponer el dharma correcto, es la voluntad de Krishna, digamos. Y entonces, ¿qué pasa? Él, al pensar en él, como explicó Guillermo en el caso ese, no piensa en que le va a afectar a millones de personas no entrar en batalla y liquidar a los Kauravas que estaban generando el caos en la tierra. Es decir, era algo dármico entrar en batalla justamente por eso, porque él tenía que dejar de pensar en él para cumplir lo que estaba preparado para la tierra, que iba a ser limpiada de todos esos
millones de guerreros, creo que dijo Baba, millones de guerreros que ya eran una carga para la tierra. Entonces, pero si yo pienso en mí, yo digo, si yo no entro o entro, solo me va a afectar a mí esto. No, no, afectaba a millones de personas, no solo a la comunidad entera que tenía que seguir sufriendo y aguantándose los Kauravas con todas ese comportamiento adármico, digámoslo así, por cuántos años más. Y no era más el momento de que eso siga. Como dice acá Baba, tiene que cambiar la era, tiene que cambiar, habla la palabra esa nombre, ¿no? Era, la era del Dharma. Es decir, el mundo tiene que pasar a la era del Dharma. Esto es literal lo que dije acá, literal del libro. ¿Por qué? Porque tiene que venir la abundancia, la prosperidad y la paz. Tiene que caer las fuerzas del mal, que por lo visto hoy están dirigiendo el mundo hasta al día de hoy, por lo menos, año 2025. Tiene que caer. Por eso, bien dijeron ahí, creo que Gisela comentó en el chat, o Teo dijo, tiene que, el mensaje de Baba tiene que ser mostrado a través de nosotros. Entonces, si no lo ponemos en ejecución, ¿y para qué estudiamos lo que enseña el avatar? ¿Para qué? No sirve. Vayámonos del lado de los Kauravas y está todo bien, es decir, que siga el caos, pero no es lo que tiene preparado Sai Baba para el mundo. Por eso él encarnó, justamente. ¿Para qué vino? Porque él vino a cambiar esto. Él, junto con todos sus seguidores o alumnos o discípulos, o llámenlo como quieran, ¿no? Entonces, esto tiene que cambiar y cada uno tiene que poner su granito de arena haciendo su dharma, ¿no? Así que bueno, es duro este tema de las eras y el Kali Yuga en la que estamos. Si bien está bien hacer lo que uno siente y estar dentro del mundo, porque como dice Baba, no le pertenecemos al mundo, solo estamos adentro ejerciendo una misión, pero tenemos que hacer lo que nos corresponde para que el mundo cambie. Es decir, si bien dijeron, en cambio yo cambio el mundo, bueno, entonces hagamos la misión, hagamos lo que nos toca. Como decía Guillermo, ¿por qué no hago lo que tengo que hacer? Porque estoy pensando en lo otro que va a afectar lo mío, es decir, siempre rondando alrededor del ego. Y eso está mal, el ego hay que hacerlo a un costado. Si fuera por el ego o el egoísmo, Arjuna no entra en batalla ni a palo, no entra. No, no. Es más, es más, le puso un montón de excusas a Krishna. ¿Se acuerdan en los capítulos anteriores? Un montón de excusas para no entrar. Krishna tomó un montón de tiempo explicándole el por qué tenía que ir a la batalla. Así que por ese lado, bueno, sea como sea, hay que enfrentarlo. Vamos a otro punto. Igual, Horacio, cualquiera que quiere opinar, que entre nomás. Yo sigo comentando cosas que hay, ¿no? Eh, para seguir, porque después de pasar esta lectura no volvemos más, así que hay que aprovecharlo, ¿no? Cada renglón. Porque dice, creo que Andrea dijo en los comentarios, a ver si está por acá, también depende del lugar en el que estemos. Bueno, ¿se acuerdan en el yoga basista que comentaba de los diferentes universos y mundos que hay? Incluso decía que en otros mundos es todo un caos y ellos viven bien así, es decir, pero es otro mundo de demonios. Y el que no es demonio está fuera del Dharma, es decir, pero otro mundo. Por eso acá Baba habla de este universo y por Y vos eso él, fíjate, Dardo, fíjense, en la época prehistórica, era dármico para el ser humano, digamos, como se llame, e ir a cazar, matar, comer. Hoy día, teniendo alimentación, que uno puede tener otros métodos para alimentarse, no está bien ir a la calle, matar a un perro y comerlo, no es dármico. Y en la otra época era dármico. claro, van cambiando las cosas y por eso viene el avatar, porque dice, este mundo tiene que cambiar. Y él dice que no quedan dudas que esto va a cambiar. Esto va a cambiar por su aparición y el legado de sus enseñanzas. Es decir, aparte, fíjense cuando habla de este universo, es como que le hace una algo, lo aparta de todo lo demás y lo que esté pasando en otros universos y en otros mundos, ¿no? Dice, Dios por su propia iniciativa creó este universo. En las versiones originales creo que decía Jagat, es decir, este mundo,
o lo que nosotros vemos, ¿no? Y vivimos. Y acá dice, formuló varios códigos, no lo tiró así al azar y que hagan lo que quieran. Dice, no, formuló varios códigos para que se mantenga el mundo y para su perfecto funcionamiento. Estableció reglas de conducta para cada ser. Y estas reglas constituyen el Dharma, justamente. Entonces, es como decir, yo entro a trabajar en un lugar, bueno, estas son las reglas. No tenés que hacer esto. Si voy a otro lugar, las reglas pueden ser distintas en otro tipo de trabajo o empresa, por tomar un ejemplo mundano. Por eso hay que aclarar que en este mundo las reglas establecidas son el Dharma que tenemos que hacer. Y es todo lo que está todo en las enseñanzas de Sai Baba, en todos sus discursos, libros y demás. Así que no está bien que yo me desvíe de este Dharma que estaba para este mundo en particular. Dardo, Eh, perdón, sí, una cosa que yo puse es que Baba ha mencionado siempre que estamos entrando en la era dorada. Entonces por ahí yo tengo, justamente yo he exteriorizado desde que conocí a Baba hace más de 30 años lo mismo. Entonces me dicen, ¿qué era dorada estás hablando si esto es un desastre y cada vez peor? Entonces yo, gracias a Baba, he tenido la oportunidad de viajar por distintos lugares, distintos países, y uno ve que el epicentro del mundo no es la Argentina. El epicentro del mundo, cada país tiene su epicentro y como Guillermo decía, se han cambiado algunas cosas en algunos países, pero hay algunos países que verdaderamente como sociedad integral que uno puede ver pasando, no es viviendo, tienen grandes progresos comparados con nosotros, no solo en lo económico, en lo cultural, en lo de costumbres, en como decía Horacio, la gente se baña, es limpia, es ordenada, es respetuosa, ¿cierto? Hay muchos países donde el ejemplo de Baba ha ido prendiendo mucho más que en el caso nuestro de acá de Argentina, que no significa que no vaya a mejorar. Eso hace como que uno tendría que desmoralizarse por ver que está ahí. No, tenemos que seguir, como alguien dijo recién, siguiendo con lo que Baba nos ha enseñado y tratando de poner nuestro granito de arena. El karma colectivo que se tenga que vivir desde acá y cómo se tenga que vivir, bueno, él sabrá cómo ayudarnos, pero nuestra obligación es poner nuestro granito de arena. Pero hay cambios muy significativos en el mundo, como hay otros que son desastrosos. Realmente hay otros que son verdaderamente a tener en cuenta, que eso significa que todo es muy ecléctico en el mundo en cuanto a la visión de lo bueno y lo malo, lo que se ha mejorado, lo que no se ha mejorado. Y bueno, ahí estamos transitando, esto del Kali Yuga, Sairam. Raúl, igualmente uno se basa en realidades parciales, porque uno narra lo Sí, que te cuenta la televisión, que como dijo Guillermo, es una porquería. Vos te seguro, vas al campo, yo donde vivo acá, en Paraíso, estoy un poquito claro, alejado de la urbe de la ciudad. Alejate un claro, poquito más y se ve, como dijo Teo, con una paz. Vos si quiero vivir acá en el campo, quiero estar acá. seguro. O sea, lo que te cuentan el caos, no te cuentan que, como dijo el hijo de Exactamente, Guillermo, rescató a una persona, te cuentan claro, que murieron dos. Y claro, claro. así uno no se tiene que creer tampoco lo que te cuentan en Yo, las yo redes. trato de evitar escuchar noticias porque verdaderamente vende Vende la porquería, noticia mala, claro. morbosa, y la hacen repetitiva, como decía Guillermo, mucho tiempo. Y Hay lo que bueno, consumir. no hay el canal de los buenos, no No existe. importa, el canal de Raúl es el de Raúl. Claro, exacto, pero colectivamente no existe eso en este país, o sea, Uno se obviamente. conecta con lo que vibra, Raúl Pero es querido. verdad lo que vos decís, hay lugares acá en Argentina que son un ejemplo, Sí, obviamente. No es obvio, todo, no es todo malo, obvio. exacto. Tairán. Lardo querido. bueno, vamos.
Podemos seguir acá con la frase esta muy, muy famosa que Sai Baba la nombra siempre, incluso la tiene en sánscrito, traducida en su escrito. Satyam Vada Dharman Chara. Satyam, la verdad. Vada, hablen la verdad. Dharman Chara, practiquen el Dharma, actúen con rectitud. Eh, bueno, y él dice esto, que justamente la verdad tiene que ser puesta en nuestro discurso, en nuestras palabras, en nuestra comunicación, que es muy difícil llevarla a la práctica si no es a través de la palabra. Entonces, y por el otro lado, la práctica de la rectitud o del Dharma es lo que va fortaleciendo al Dharma. Son dos cosas que van juntas. Hablo la verdad en mi comunicación, en mi discurso, en mi relación con las personas y a la vez practico la rectitud, lo dármico, no lo adármico como vimos hoy, y esas dos cosas, la verdad y la rectitud, se van fortaleciendo mutuamente, es decir, van fortaleciendo el Dharma mayor, digamos, el Dharma en general, ¿no? Y es lo que Krishna vino a restablecer, Sai Baba vino a restablecer, entonces si queremos un mundo así, de paz, abundancia, prosperidad, tiene que ser puesta la fuerza ahí, ¿no? En la práctica se le da la fuerza al Dharma. Y en hablar la verdad se fortalece más aún. Son cosas que no van a cambiar nunca. Lo que pasa es que nosotros, por ignorancia, las fuimos deteriorando, tapando, oscureciendo. Aunque en realidad dice Baba que eso nunca va a morir, digamos. Siempre, la verdad va a ser siempre verdad y el Dharma va a ser siempre Dharma. Fíjense cuando habla de que antes había mucha gente que sí apoyaba eso del Dharma y la verdad y lo estimulaban, como estamos queriendo hacer nosotros, y derivaban placer de ello. Hoy la gente, los comunes, no derivan placer de eso. No quieren ser rectos, no quieren decir, hablar con la verdad, quieren mentir, quieren estropear el Dharma, es decir, en otras palabras. ¿Por qué? Porque derivan placer de lo morboso, de lo malo. Es increíble esto, es La increíble. palabra, Dardo, yo atiendo mucha gente de más de 65, donde la palabra es la palabra. No, Es, no hace falta que le haga firmar un papelito, nada. Yo sé que él me dice y yo sé que él me va a cumplir y recíprocamente. Me dice, doctor, ¿dónde le firmo? No, no me tiene que firmar nada. O sea, la palabra casi que se perdió. Exactamente, en esa época ni hablar, era todo palabra, de la época de mi abuelo, incluso mi papá, gente de palabra que ya está, tenés que cumplirla aunque te mueras. Pero bueno, se ha ido perdiendo con el tiempo porque ha avanzado esta moda de lo adármico. Bueno, para suavizar un poquito las cosas, vamos a Dale, decir... cerrate con algo lindo, Dardo, cerrate con algo lindo. Vamos a No, Pipa no, con Raúl todo, de estamos vacaciones. muy efusivos para acabar con el adarma, ¿viste, Horacio? Y encima Raúl que apoya, y Raúl Claro, él. mete ficha. eh, Bueno, algo más tranqui. Dice que todas las cosas en el mundo, ¿dónde estaba esto? A ver si lo encuentro por acá. Cuando habló del fuego y del agua, vieron que cada uno tiene su dharma. El fuego, la combustión y la luz, el agua, la frescura y el movimiento, y así, no solo cada elemento de los cinco en la tierra tiene su dharma, sino dice cada cosita, cada ser, cada vida, cada cosa que existe tiene su dharma. Entonces, para hacerlo, digamos, para llevarlo a un plano más tranqui, más diario de lo que vivimos, yo me río porque a veces mi mamá me dice, la visito ahora los domingos y me dice, por ejemplo, ay, ajustame este tornillo que se está aflojando de no sé dónde y me da un cuchillo. Y yo, y yo la reto y le digo, no, no me des un cuchillo. El cuchillo se rompe la punta y no es el dharma del cuchillo hacer eso. El dharma del cuchillo es para cortar la comida, las vegetales, otra cosa. Yo voy a buscar un destornillador. Bueno, y así cada cosita, ¿no? Cada cosita está hecha para cumplir un propósito y fue pensada para eso. Y hay que hacerlo cumplir así. ¿Para qué hacer? Digamos, agarrar una cosa y meterle el Dharma de otra, es lo peor que podemos hacer, ¿no? Es una locura eso. Bueno, pero este mundo hoy está funcionando así, al revés, pata para arriba.
Así que bueno, cada cosa, recordemos también que tiene su dharma y para eso fue creado, exclusivamente para hacer eso. Así que tratemos de cumplirlo también ahí, porque de esa forma, practicando eso, vamos a estar conscientes de la palabra dharma y lo que significa. Bien. Eh, Qué bueno, bueno. lo del vestido ya lo hablamos, ¿vio? ¿Vieron la dignidad de un pueblo? Dice, y el dharma es la medida de la dignidad de un pueblo. Lo mismo para el vestido, que ya se habló bastante de las personas que lo usan. Y después podemos agregar esto de que notaron ustedes cuando habla de los hermanos Pandavas, de los cinco, nombra a Bhima y a Dharmaraya o Dharmaya, también llamado Yudhishthira. Y cuando dice que Bhima tenía la fuerza bruta, pero Bhima, como tenía al lado su hermano, Dharmaya, que tenía la fuerza dármica, este otro, el Bhima de la fuerza bruta, se fue como contagiando y le fue traspasando esta fuerza dármica. Al fin y al cabo, todos los hermanos Pandavas, incluido Arjuna, que ya de por sí era una excelencia en lo que era en su persona, estaban todos llenos de fuerza dármica. Y por eso terminamos viendo acá que ganan la batalla, ¿no? Por más que los otros eran superiores en ejército, en cantidad de soldados y todo eso. Bueno, y lo demás, bueno, ya lo hemos visto todo. Al final podemos decir esto cuando lo compara con la siembra. Dice Saibaba, por qué también todo esto es adármico y la mayoría va por ese lado? Y porque, claro, dice, dejar crecer las malas hierbas en un campo no tenés que hacer ningún esfuerzo, ahí crecen y ya está. Entonces, te es fácil la cosa, es fácil seguir la no rectitud. Por eso dice, pero para una siembra buena tenemos que hacer un esfuercito, ¿no? Sacar las malas hierbas, cosechar, sembrar, arar, regar. Entonces, eso lo tenemos que hacer. Y por sí solo irá dejando de lado las malas hierbas o lo llama el adharma, ¿no? El mal, dice, el mal declinará por sí solo. Ya no se va a necesitar esfuerzo para erradicar el mal. Cumpliendo el dharma, sembrando bien, haciendo el esfuerzo en esta parte, todo lo demás se va a ir desapareciendo solo. Así que por ahí está la respuesta, ¿no? Por dónde tenemos que ir para que lo demás que no nos gusta a nosotros, lo adármico, vaya desapareciendo. Así está, ahí estamos. Gente, Gracias por ahora. el sábado que viene, Dios mediante, bueno, Sayoa continúa con este tema y vamos a concluir con este capítulo 7, Dios mediante. Bueno, que estemos todos muy bien. Sairan, un interesante. Om Shanti, Shanti, Shanti.